Estamos en vivo y en directo con la vocera de gobierno, yo quedándome sin voz, pero no, para desearle primero a Carla Rubilar, antes de hacerle la pregunta, quisiera desearle un feliz cumpleaños atrasado. ¿Está con nosotros ahí? Sí, aquí estoy. Ahí la vemos. Muy buenos días, muchas gracias a Amaro, Tonka, Polo, a todos los que están en el estudio. Muchísimas gracias por el saludo. Fantástico. Yo quiero hacerle el siguiente alcance. A ver, primero se dijo, ¿verdad?, son 1000 ventiladores, después 500, después que el gobierno de China en realidad no estaba enterado, que al final esto sería una donación de la CPC. Y finalmente remata el ministro de Salud diciendo, a propósito de la prensa, que está dedicada a vender cosas en base a inventar mentiras. Lo que invita a la pregunta: ¿quién está siendo en estos momentos poco riguroso? ¿Un prestigioso medio de comunicación, como es La Tercera, o la prensa, o el ministro de Salud? Sí, muy buenos días, Amaro. Agradezco la pregunta. Me gustaría poder separar esa pregunta en dos. Lo primero, que tiene que ver con los ventiladores, decirle que estamos trabajando muy duro para tener una cantidad muy importante de ventiladores, para tener las camas críticas y de alta complejidad, para en caso de alguien requerirla, poder tener la atención de salud que merece en este sistema público y privado que está hoy día funcionando de manera unida. En ese entendido, la evaluación del Ministerio de Salud va a estar dada por si esos ventiladores llegan y llegan en el momento oportuno. Y nosotros en este minuto tenemos más de 500 ventiladores que están disponibles para viajar a cualquier lugar del país para ser utilizados en el momento que algún ciudadano lo requiera. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Y lo segundo que queremos transmitir es que, dada la guerra de los ventiladores por todos nosotros conocida en el mundo, es que en este contexto hemos tratado de ser muy prudentes, tal vez no entregando toda la información que los medios de comunicación requieren para que realmente puedan llegar esos ventiladores a puerto y poder estar en nuestro país. Y esperamos que la evaluación del Ministerio de Salud sea si los ventiladores van a estar y van a ser suficientes en el momento oportuno. Dicho de eso, entro al otro tema que también me quiero hacer cargo. La única postura que tiene el gobierno del presidente Sebastián Piñera en materia de los medios de comunicación es reconocimiento, valoración, gratitud a la labor que se realiza por parte de ellos en la entrega de información oportuna, veraz, tan vital para enfrentar una pandemia como la que ahora tenemos. Nosotros entendemos que todos y cada uno de los medios de comunicación están entregando la información validada, responsable, y eso incluye a La Tercera y a otros medios de comunicación con el que estoy hablando hoy día, con ustedes, el Canal 13. Y en ese entendido, nuestra postura, la postura del gobierno del presidente Piñera, es la valoración y el trabajo en conjunto que debemos realizar con todos y cada uno de los medios de comunicación. Y con respecto a la frase misma del ministro Mañalich, ministra, el trabajo de la prensa, tal como decía Amaro, es vender cosas inventando mentiras. ¿Qué dice usted sobre esa frase específicamente? El gobierno del presidente Piñera, y yo soy la vocera del gobierno del presidente Piñera, es que nosotros creemos que los medios de comunicación son fundamentales y su rol es trascendental, importantísimo en esta pandemia, y nosotros creemos que lo que están haciendo los medios de comunicación en este momento es ayudarnos a enfrentar esta situación tan difícil con información oportuna y veraz. Ministra Rubilar, solo para cerrar el punto... ¿Debiera pedir disculpas entonces? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Me parece que Amaro intervino y va Mirna, porque justo le hizo una contrapregunta a Amaro. A ver, Amaro. Sí, no, a mí simplemente me gustaría saber si efectivamente el ministro de Salud entonces debiera pedir disculpas, o usted sostiene su afirmación, para ser meridianamente claros. La afirmación es que yo soy la vocera de gobierno y por tanto la voz oficial del gobierno del presidente Piñera, y nosotros creemos que los medios de comunicación son un tremendo aporte para esta pandemia, entregan información oportuna y veraz, y pedimos que siga siendo así porque esto es vital para enfrentar una pandemia. Todo aquello que nos desvíe del foco principal, ya sea una intervención mía, una intervención de algún ministro, una intervención de algún alcalde, de algún gremio, que desvíe de lo realmente importante, que es entregar información clara para que la ciudadanía esté bien informada y podamos entre todos enfrentar y superar esta pandemia tan difícil en el mundo, por supuesto que nos ayuda, nos suma y debemos enmendarlo. Pero quiero insistir, para el gobierno del presidente Piñera, el trabajo de los medios de comunicación,
que entrega información oportuna y veraz es muy valiosa y la agradecemos profundamente. Sí, ministra, entendemos que hay otros temas por los cuales solamente tenemos quiero añadir lo último. interés, ¿no? Mirna, sí, solamente si me permites, ¿verdad?, añadir lo último, porque quiero ser un poquitito majadero al respecto, ¿verdad?, con este último punto. ¿No es esta frase un insulto, en rigor de la palabra? Lo que yo quiero, y voy a repetir en esto, Amaro, porque creo que hay que ser muy claro, también todo lo que insista en permanecer una polémica, que yo ya estoy aclarando de forma contundente y categórica, no solamente en este medio de comunicación, sino en varios otros, de que la postura del gobierno del presidente Piñera es agradecer a los medios de comunicación, tampoco contribuye. Así que pediría que pudiéramos seguir avanzando en lo que realmente la ciudadanía quiere escuchar, es cómo enfrentamos esta pandemia. Sí, ministra, por supuesto, sigamos avanzando. Sí, es solo para cerrar, porque justamente lo que yo quería comentarles es que hay una editorial hoy día del diario La Tercera dando cuenta de este impasse con el ministro Mañalich, señalando que las autoridades tienen una responsabilidad fundamental en estos momentos que vive el país. Solo preguntarle si fue irresponsable el ministro de Mañalich al afirmar lo que afirmó. A ver, yo tengo que insistir en lo mismo. Yo creo que perpetuar una situación que nos está desviando del foco, cuando he sido bastante clara, hablando como vocera del gobierno del presidente Piñera al respecto de nuestra opinión sobre el trabajo que realizan los medios de comunicación, no solamente de La Tercera, sino que de todos aquellos, finalmente creo que no contribuye. Yo creo que tenemos que nosotros, las autoridades, ser muy responsables, también los medios de comunicación, también todos aquellos que tengan voz. Y yo por eso, muy humildemente, les pido si podemos profundizar en lo que les angustia a la ciudadanía en este momento, en lo que les preocupa, en lo que vamos a anunciar en los próximos minutos por parte del presidente, que creo que finalmente es lo que nos suma. Ya nos va a comentar lo que va a anunciar el presidente. Hoy hemos debatido de este regreso paulatino de los funcionarios públicos, de la posibilidad de que algunos colegios en diferentes puntos de Chile, como lo dijo ayer el presidente de la República, retomen en mayo, ¿verdad?, las actividades y la apertura del comercio, también todo paulatinamente. La gran pregunta que se ha repetido durante toda esta jornada es si aún no se da el pic de contagios en nuestro país. ¿Por qué apurar las cosas? ¿Por qué no esperar que pase ese momento para luego entonces tomar esas alternativas, todas las tres que yo le planteé en esta pregunta? Sí. Muy claramente decir de que nosotros estamos analizando gradualmente cómo podemos ir a tomar ciertas medidas en materia de volver a clase, en materia de retorno de funcionarios públicos y ayudar a ver si se puede reactivar de alguna forma todo lo que es el tema del comercio si las condiciones sanitarias lo permiten. En el entendido de que el pic siempre ha estado estimado a fines de abril, principios de mayo y por lo tanto después debería empezar a descender la curva y empezar a aumentar la curva de los recuperados, uno tiene que prepararse con anticipación para ese escenario donde las condiciones sanitarias sí están dadas para poder de a poquito, gradualmente ir retomando esta nueva normalidad, porque nunca vamos a volver a ser finalmente como teníamos anteriormente las relaciones humanas, las reuniones, todas las actividades. Probablemente nos va a acompañar la mascarilla mucho tiempo, el distanciamiento solidario, etcétera. Y en ese entendido, frente al pic que va a llegar supuestamente, según las estimaciones que tenemos, cerca de fines de abril, principios de mayo, hay ciertas funciones que debemos ir recuperando paulatinamente, como es el tema de los funcionarios públicos. Despejado el tema por parte del presidente de que no vamos a volver a las clases el 27 de abril, sino que probablemente de forma muy gradual, también muy quirúrgica, como las cuarentenas estratégicas, donde los lugares lo permitan, probablemente diferenciados, con horario, con jornadas parceladas, con muchas condiciones sociosanitarias ad hoc a lo que estamos enfrentando. Y también diciendo de que el tema de los funcionarios públicos tampoco es la totalidad, sino que esta semana lo que son los jefes de división, las primeras 3 líneas de las jefaturas para preparar ese retorno presencial de los funcionarios durante el mes de mayo, que son indispensables, es que estamos tratando de transmitir de que aquí hay una gradualidad que tenemos que ir trabajando, siempre pensando en la salud de nuestros funcionarios, siempre pensando en la salud de nuestros profesores, pero también en nuestros niños que necesitan educarse
clase y también en todos aquellos que requieren del Estado hoy día más que nunca, porque es en las crisis donde la gente más requiere del servicio público y del valor del Estado. Ministra, justamente acá está Heraldo Muñoz, Sí, ministra, que me pidió disculpa, Amaro, que pidió la palabra porque también quería hacer una pregunta a la ministra. Heraldo, por favor. Bueno, a ver, respecto al tema de las declaraciones lamentables del ministro Mañalich, yo entiendo que nuestra ministra vocera no quiera referirse más al asunto, pero son extraordinariamente graves de atribuirle a un medio de comunicación el inventar mentiras. Esas son declaraciones que de repente me recuerdan tiempos pasados que no queremos recordar más. Y a mi juicio el ministro debiera simplemente pedirle excusas a la tercera por ese exabrupto. Dicho eso, me parece muy importante el concentrarnos en si es este el momento adecuado para empezar a volver a una nueva comienzos de mayo. Eso es contradictorio, porque todos queremos que la situación se vuelva a normalizar a la brevedad posible, pero sin arriesgar lo avanzado, sin arriesgar lo conseguido y teniendo eventualmente una segunda ola de contagio, porque vamos a tener, en la medida que vuelvan presencialmente, toda la administración pública, aunque sea gradualmente, pero completado en abril, vamos a tener más gente en los buses, vamos a tener más gente en los metros, más congestión, más hacinamiento. Si a eso le agregamos la posibilidad que se reabran los malls y una parte del comercio antes de lo que sea prudente, podemos tener una situación muy grave. Entonces, creo que aquí hay que pensar muy bien y, a mi juicio, escuchar también a los expertos. Y mi pregunta sería si se consultó adecuadamente con el Consejo Asesor, con la mesa social COVID-19, que dicen que no fueron consultados. Yo creo que mientras más diálogo haya, mientras más consulta, mejor se pueden hacer las cosas. Sí, bueno, saludar a Heraldo Muñoz y efectivamente en su pregunta varias cosas. Yo creo que es muy relevante transmitir de que nosotros ya hemos sido bastante claros de que los alumnos no van a volver ahora el 27 de abril y por lo tanto en lo que hemos definido como el pic de fines de abril, principios de mayo, los alumnos no van a estar en clase, por lo tanto despejemos eso para que no enredemos ni confundamos la ciudadanía. Lo segundo, es muy relevante transmitir de que nosotros tampoco estamos incentivando reabrir los malls ni reabrir el comercio, sino que solamente estamos asesorando para que cuando, por ejemplo, los malls que están autorregulados quisieran volver a abrir y las condiciones sanitarias sí lo permitieran, cuáles son las condiciones que ameritan abrir y cómo debieran abrir para poder cuidar a los funcionarios ya quienes van a esos malls y a esos comercios. En el caso puntual de los funcionarios públicos hemos sido también bastante claros. Durante el mes de abril necesitamos que vuelvan las jefaturas para que este día viernes podamos tener un informe de cuáles son los funcionarios que tienen la posibilidad de teletrabajar para que lo sigan haciendo y así no colapsemos ni el metro, ni la infraestructura de los servicios públicos, ni colapsemos ninguno de los sistemas generando condiciones adversas. Y todos aquellos que tengan que volver, ¿en qué condiciones van a volver? Probablemente en turnos, con jornadas diferidas, con entradas diferidas, con mascarilla, con aislamiento social, con circunstancias de sanitización de la infraestructura, etcétera. ¿Por qué? Y aquí yo creo que Heraldo lo sabe muy bien. El Estado es vital. Esta ha sido una discusión que se ha dado muchas veces en la ideología de derecha e izquierda. ¿Cuándo hay rol del Estado? ¿Cuándo efectivamente el Estado debe ser trascendental, importante, fuerte y vigoroso? Hoy día, en las crisis más que nunca, cuando la pensión de los adultos mayores no la puede pagar un privado, cuando efectivamente la entrega del subsidio tampoco, cuando la fiscalización de una vivienda social para que alguien salga del campamento la tiene que hacer alguien presencial y no por videoconferencia. Esas personas son esenciales y aunque quisiéramos su trabajo no lo pueden hacer por vía remota y a ellos necesitamos pedirles que hoy día, cuando la gente más vulnerable los requiere más que nunca, nos ayuden estando presencialmente para evitar esas filas, esas aglomeraciones de gente que hemos visto, que ustedes en los matinales han comentado e incluso se han indignado con justa razón y que no queremos ver que se repitan. Ministra, ¿qué le parece la reacción de las organizaciones de funcionarios, también de la CUT, con respecto a este llamado que hace el gobierno de ir retomando la función pública a partir, tal como usted lo dice y tal como lo dice el instructivo? ¿Qué le parece esa reacción que han tenido ellos?
Mire, yo puedo entender, y nosotros como gobierno podemos entender que los gremios se preocupan, por supuesto, de sus funcionarios. Qué duda cabe, estamos en una pandemia, estamos todos muy angustiados, nerviosos, no entendemos bien todavía cómo se está desarrollando. Estamos, gracias a Dios, todavía con un sistema que nos está dando abasto, en un sistema sanitario, la gente está respondiendo. Nuestra estrategia de cuarentenas dinámicas, selectivas, muy prolija, está dando los primeros buenos resultados frente a una circunstancia que ustedes recordarán hace un mes atrás. Todo el mundo nos pedía cuarentena total, nos decía que si no lo hacíamos íbamos a tener unos números que no se comparan a lo que hoy día tenemos. Recordemos una estadística por parte de un investigador de la Universidad Católica que hablaba de 46.000 contagios al 1 de abril. Hoy día tenemos un poquito más de 10.000. Entonces, en ese entendido de las circunstancias que estamos viviendo, nosotros, si bien empatizamos con los gremios que representan a los funcionarios, queremos que también empaticemos con los ciudadanos que requieran hoy día más que nunca del Estado. ¿Cómo no vamos a entender de que hay funciones que no se pueden cumplir de forma remota, que nos encantaría? No somos la Contraloría General de la República, que tiene un trabajo administrativo que le permite tener a todos sus funcionarios en trabajo remoto desde su hogar. Nosotros tenemos labores que son estrictamente presenciales porque están al servicio de los más vulnerables, de los adultos mayores, de las personas en situación de calle, de las personas que viven en los LEAMOS, se atienden los niños en el CENAME, etcétera. Entonces, nosotros lo que le pedimos a nuestros funcionarios públicos es que entendamos que le estamos pidiendo lo estrictamente necesario, esenciales, vitales, el rol del servicio público en su excelencia, que nos ayuden en el momento que más los necesitamos y que más los ciudadanos los requieren. Amaro. Ministra, quiero hacerle una pregunta que es una inquietud de muchas pymes en virtud de que ahora están por sacar créditos con la ayuda, justamente el aval del Estado. Y la inquietud es, lo escuchábamos de uno de los dueños de la fuente alemana, ¿qué ocurre si saco el crédito y ahora, después de la pandemia, me topo con lo que es la violencia asociada a lo que fue el estallido social? ¿Cuál es el análisis de la moneda al respecto? ¿Esa violencia volverá, no volverá? ¿Cómo están analizando la situación? Agradezco enormemente la pregunta, Amaro, porque además vi con detención la entrevista del dueño de la fuente alemana, como con dolor decía que había tenido que suspender el vínculo laboral con sus trabajadores. Lo decía con mucha angustia, con mucha pena, e incluso agradecía esta posibilidad de tener un crédito con muy buenas condiciones que lo hemos generado como Estado. Hablaba del apoyo de diferentes instituciones, pero con angustia también decía, y si yo me endeudo y finalmente cuando pasa la pandemia yo no me encuentro con condiciones de volver a abrir por violencia. Eso efectivamente es algo que vivimos posterior al 18 de octubre y que generó bastante daño sobre pequeñitas empresas, sobre pequeños emprendedores que han tratado toda la vida de salir adelante. Y lo que nosotros queremos como gobierno es que entendamos de que ya la crisis de confianza político-social del 18 de octubre, que entre todos nos hemos ido haciendo cargo con proyectos de agenda social que sacamos adelante, que hoy día nos enfrentamos a esta pandemia, tiene que pensar en cómo construimos un Chile mejor y todos unidos donde nadie sobra. Si volvemos a la violencia, finalmente estamos hablando de un escenario que no gana nadie, nadie suma. Todos hemos comprendido que el Chile que vivíamos antes del 18 de octubre no era el Chile que todos querían y muchos se sintieron dejados atrás. Pero tampoco es la violencia el camino para generar mayor igualdad. Eso lo demuestra su preocupación y la preocupación del dueño de la fuente alemana y de otros pequeños emprendedores que esperan que una vez pasada la pandemia podamos ir de a poquito reconstruyendo nuestro país y obviamente un país mejor para todos. Ministra, la posibilidad de que esta semana, o no sé, tenemos nosotros nuestra pantalla dividida, la imagen en directo desde La Moneda a la espera de las palabras del presidente de la República, que tenemos entendido va a dar un punto de prensa. ¿Qué pasa con el salario de emergencia, este sueldo que podría llegar a gran cantidad de familias en Chile? ¿Me podría contestar para cuántos, para quién? Estamos hablando de cuánto dinero, por cuánto tiempo. Esas preguntas se está haciendo nuestro público. Por favor, su respuesta, si la puede adelantar, por supuesto, a la vuelta de la pausa comercial. Vamos y volvemos. Está la vocera de gobierno, Carla Rubilar. Ministra, acaba de dar un ejemplo el presidente. Dijo, por ejemplo, si la familia corresponde al 40% más vulnerable y tiene 4 integrantes, el monto sería 260.000 pesos mensuales por 3 meses. ¿Tiene otro ejemplo para darnos otra posibilidad para entender cómo va a ser el desglose? Sí,
Es muy importante transmitir, Tonka, quiero agradecer que esto es parte del programa de protección que estamos haciendo como Estado, en el entendido de que cuando hablamos de que el Estado tiene que cuidar a los más vulnerables y a los que más necesitan, estamos hablando de esto. Partimos diciendo la Ley de Protección del Empleo para llegar a más de 4 millones de trabajadores. Seguimos con esta forma de proteger a nuestras pequeñas y medianas empresas a través de créditos con tasas muy bajitas y garantía del Estado para cuidar empleo, más de 7 millones de trabajadores. Y ahora avanzamos a este salario de emergencia que quiere ir a proteger a los más vulnerables, a aquellos que son informales, que no tienen contrato ni tienen honorarios, y estamos hablando de más o menos 4.5 millones de personas, 1.8 millones de hogares, y estamos hablando de que la gran mayoría de ellos, el 64% decía el presidente, son comandados por mujeres jefas de hogar. Sí. En ese entendido, lo que estamos haciendo es cambiar un poquito la dinámica, Tonka, porque habitualmente los beneficios se entregaban por carga, ¿no es cierto? Sí. En este caso va a ser por personas de ese hogar. Por eso el presidente habla de que un hogar que está en el 40% más pobre tiene 260.000 más o menos. Y por ejemplo, si tenemos un hogar de 4 personas también, pero que es del 60% más vulnerable, probablemente estamos hablando de cerca de 173.000 pesos mensuales por 3 meses, mayo, junio y julio. Perfecto. Para entenderlo bien, ministra, ¿quiénes son? ¿Cómo las personas que nos están viendo pueden decir, yo voy a recibir este beneficio, y cuál va a ser la metodología para entregarlo? Porque ahí también hay un tema que es bien importante, ¿no es cierto? El procedimiento para que las personas reciban efectivamente esa plata. Sí, es muy importante insistir, estamos hablando de las personas que tienen que tener registro social de hogares, que están en el 60% más vulnerable, que no tienen ni contrato ni boleto honorario, estamos hablando específicamente de los informales, y tenemos obviamente que avanzar hacia que la gente que no está registrada ingrese a las páginas web correspondientes para poder estar dentro de los requisitos y poder cobrar este aporte gigantesco que es un salario de emergencia. Lo pidieron muchas personas. Yo aprovecho de saludar al alcalde de La Granja, al alcalde del Pino, al alcalde de La Florida, el alcalde Carter. Ellos saben de esto, de esta necesidad, fueron parte de los que también lo pidieron, y bueno, aquí vamos avanzando y después vamos a avanzar con los honorarios, que próximamente vamos a poder darles también, ojalá, buenas noticias, porque la idea es proteger a todos quienes podamos proteger de estas circunstancias tan difíciles que estamos enfrentando en la pandemia. Ministra, ¿le puedo hacer una pregunta? Ministra, varias... Sí, Gonzalo, el presidente mencionó que se focalizaba entre más vulnerables, mayor beneficio. O sea, el 100% del beneficio es para las personas en qué nivel de vulnerabilidad. Porque se supone que hay una gradualidad, es decir, que a menor nivel de vulnerabilidad, si uno lo lee al revés, va a ir disminuyendo el beneficio. Y lo mismo dijo respecto del tiempo. O sea, el primer mes se recibe el 100% del beneficio, y el segundo y el tercer mes, ¿cómo baja también? ¿Cómo se va de alguna manera graduando el beneficio para que seamos transparentes en lo que estamos informando? Porque estamos haciendo un ejemplo en función del ejemplo que dio el presidente, que está correcto, pero no es igual para todos y no es así en el tiempo. Sí, no es igual para todos, y como yo le decía, por ejemplo, si un hogar tiene 4 personas, como decía el presidente, si está en el 40% más vulnerable, va a tener un monto similar a los 260.000 pesos, y si tenemos un hogar que está en el 60% más vulnerable, se va a acercar con las mismas 4 personas a 173.000 pesos. Y efectivamente al inicio es completo y después va a ir bajando en porcentaje. La estimación que tenemos 85-70%, así va a ingresar el proyecto al Congreso, y vamos a ver cómo podemos avanzar en el Parlamento para poder sacarlo lo antes posible y ojalá empezar a pagarlo a partir del mes de mayo. Amaro quería hacer una pregunta. Amaro. Sí, ministra, son varias las ayudas, muchas las preguntas que consignamos a diario en el mismo Bienvenidos, algunos de casos muy personales, y en vez de estar atendiendo, claro, tediosamente cada uno de esos casos muy particulares, mi pregunta a usted, ¿el gobierno va a estar procurando una campaña comunicacional al respecto para orientar a las personas? ¿Habrá un lugar donde yo podré dirigirme para poder encontrar toda esa información de una manera más sistémica? Sí, yo primero quiero agradecer la labor que han tenido los medios de comunicación, en particular los matinales. Nosotros muchas de las preguntas que hace la ciudadanía a través de ustedes las vamos contestando, y además nos retroalimentamos para mejorar los proyectos de ley y la...
No, yo estoy convencida y de verdad lo han visto. Nosotros parte de lo que hemos hecho con la subsecretaria Martorell, con el ministro Briones, vamos a hacer uno con el ministro Sichel al respecto de los beneficios, el bono COVID y otros, tienen que ver con las preguntas que ustedes van recibiendo. Y en ese entendido también tenemos que hacer una campaña comunicacional para poder avanzar. Nosotros sabemos que Anatel, Arcatel, Archi, la ANP están súper disponibles a poder llevar esta campaña para que la gente sepa cómo acceder a los beneficios, a lo que estamos tratando de entregar y nadie se nos quede atrás. Así que esperamos hacer un trabajo en conjunto ahí desde nuestro ministerio con los medios de comunicación y poder llegar a todo y cada uno en todo Chile, de Arica a Magallanes, y nadie quede fuera del beneficio si tiene la posibilidad de acceder. Bueno, es un gran esfuerzo y vamos a ir entendiendo el desglose a medida que pasen los días y nos lo puedan explicar. Pero no puedo dejar de preguntarle por la clase media porque se repite tanto esa pregunta y lo tengo en un ejemplo en una persona que se llama Carola que escribió así. Dice, ¿qué pasa con la clase media que está cesante, no tiene ayuda de nadie? ¿Quién ayuda a estos chilenos sobre los que caen todos los impuestos y pagan por todos los servicios? También comen, tienen hijos, son pymes, deben seguir pagando los mismos 2 millones de siempre, dice, siempre reciben bonos y ayuda. Todo el resto parece que deben vender lo poco que han logrado y vivir del aire. Una pena, estoy leyendo textual, dice así, en Chile no solamente están los más vulnerables y los que tienen mayor posibilidades. Hay una gran cantidad de personas al medio que son las que sacan al país adelante y hoy están de brazos cruzados. Sí, bueno, Carolina creo que era la persona que les escribió y es una gran preocupación. Nosotros por eso hemos hecho este esfuerzo a través de las pymes para poder sacarla adelante. Sabemos que ahí hay mucha clase media, mucho emprendedor que paga sus impuestos, que hace todo su esfuerzo y que queremos ayudarles para que puedan seguir adelante, no quiebren y puedan mantener muchas veces a sus trabajadores que lo único que quieren es hacerlo. También sabemos que ahí en la clase media hay mucha persona que boletea, que es un trabajador honorario y que en este minuto no tiene beneficios. Estamos trabajando para ello. En materia de las personas que han quedado cesantes, el proyecto que hicimos de ley de protección al empleo tiene una protección especial para que efectivamente no se pierda el vínculo laboral y para que incluso se pueda bajar la jornada para que no necesariamente se queden sin sueldo y no ganen la mitad del sueldo, sino que 75% con el aporte que le estamos haciendo al seguro de cesantía de 2.000 millones de dólares. Estamos tomando varias medidas, tenemos a la clase media y créame que este paquete de protección que tiene varias etapas, como lo ha dicho el presidente, lo que busca es llegar a la mayor cantidad de gente posible que lo está pasando mal y que probablemente lo va a seguir pasando mal porque, como dijo el presidente, lamentablemente el coronavirus no está 14 días y se va. El coronavirus va a quedarse un tiempo con nosotros acompañándonos, al menos que tengamos vacuna o tratamiento, y eso va a demorar, según lo que nos lo han dicho los expertos y los científicos, y además asociado a esto viene una crisis que hemos visto en el mundo, una recesión mundial que tenemos que tratar entre todos de sortear de la mejor manera posible. Ministra, falta todavía el detalle que lo anunció el presidente, va a venir en los próximos días, de la ayuda para los trabajadores independientes. Pero para poder entender cómo se calcula el monto, porque algunos han hablado, digamos, de montos superiores a estos, montos otros inferiores. ¿Cómo se llega a estos montos de plata por persona, que es lo que en definitiva se va a entregar? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama la Subsecretaría de Evaluación Social, que hace un estudio, calcula cuántos hogares van a estar involucrados. Aquí se hace un esfuerzo muy importante. Por primera vez nosotros no entregamos un beneficio a los hogares más vulnerables por carga. Habitualmente se hacía así. Aquí en este momento nosotros lo vamos a hacer por cantidad de personas de los hogares. Es un cambio muy radical en la forma de entrega de beneficios. Por eso, en la medida que la gente sea más vulnerable en el registro social de hogares o tenga más personas, que a veces se asocia esa vulnerabilidad con más personas en ese hogar, va a tener más beneficios. Y eso se hace a través de un análisis de evaluación social, un monto relevante que estamos entregando. Recordemos que 11.700 millones de dólares en el primer paquete, más de 5.000 millones de dólares en el segundo paquete. De esos 2.000 millones de dólares son para entregarle ayuda directa a las personas más vulnerables, y este es un esfuerzo que estamos haciendo finalmente entre todos como país. Ministra, nos sabe, hay muchísimas preguntas que aparecen en las redes sociales y queremos aprovechar su presencia hoy porque es clave. Se repiten muchas preguntas. Hay gente que pregunta qué pasa con actualizar los datos en la ficha, qué pasa si están a tiempo, qué pasa una persona que dice yo en realidad ahora podría calzar porque me ha ido mal, podría yo entrar también, cuánto demora el procedimiento. Desde lo más sencillo, en simples pasos, si
si podría, ministra, reiterar esos puntos que se repiten, esas preguntas a través de las redes sociales. Sí, nosotros vamos a publicar ahora en todas nuestras redes sociales cómo se actualiza el registro social de hogares, quiénes son los que pueden acceder, quiénes son los beneficiarios, de qué forma, cuánto es el monto, cuánto dura. Recordemos que este es un proyecto de ley que necesitamos ayuda del Congreso para poder aprobarlo y ojalá empezar a pagar en el mes de mayo. Vamos a despejar todas las dudas a través de nuestras redes sociales. Le voy a pedir especialmente al ministro Sichel que converse con Bienvenido para poder aclarar una por una todas las dudas que ustedes tienen y que son tan útiles de despejar. Le voy a conversar al ministro Sichel y además vamos a realizar nosotros nuestras preguntas y respuestas habituales con el ministro para que todos puedan tener acceso a la información que es tan necesaria en estos momentos. Amaro. Sí, yo quería preguntarle, ministra, si habrá incluso la posibilidad de más anuncios, recordando las palabras recientes del exministro de Hacienda, Andrés Velasco, que señaló hay que tirar la casa por la ventana, aún reconociendo de que efectivamente hay responsabilidad fiscal, la ha habido en Chile, tiene Chile también las espaldas y que las consecuencias económicas de no hacerlo podrían ser devastadoras. Ni siquiera mencionó las consecuencias políticas de no hacerlo. Mire, nosotros estamos de verdad, Amaro, y yo se lo digo con profunda convicción, haciendo un esfuerzo muy relevante como Estado para venir a cuidar a los más vulnerables y a quienes más lo necesitan hoy día. Y en ese entendido no le quepa la menor duda que nosotros lo que queremos es que este shock transitorio, esta hibernación, como ha dicho el ministro Briones y el presidente, no se transforme en permanente. Y para que no se transforme en permanente tenemos que hacerlo con toda la convicción, con todas las ganas, con toda la carne a la parrilla, como dice el exministro Velasco, pero también con sustentabilidad en el tiempo y con responsabilidad, para que así no finalmente lo que hoy día hagamos perjudique finalmente todos los años hacia adelante. Así que es una difícil mezcla, pero lo estamos haciendo con mucho trabajo y con mucha seriedad. Hoy tengo que volver a preguntarle, ministra, porque estoy revisando las redes sociales y hay demasiadas preguntas que se repiten, pero para que nos vayamos con eso y quede súper claro. Las personas tienen que hacer esto presencial, tienen que ir a la municipalidad, hay una página web, hay un teléfono, yo sé que lo ha dicho, pero si lo podría reiterar, porque siguen llegando esas preguntas y hay mucho interés de parte de la ciudadanía por esta posibilidad que se abre con el gobierno. No, por supuesto que sí, Tonka, entiendo perfectamente la pregunta. Imagínese lo que es para toda la gente que lo está pasando mal, que no tiene ingresos, que no sabe qué hacer en estos meses tan difíciles. Y por supuesto que tenemos una página web, vamos a tener números donde se va a poder consultar, vamos a pedirle a nuestros ministros que se desplieguen por los medios de comunicación, vamos a hacer una campaña comunicacional profunda de todos los beneficios para que toda la gente en cualquier lugar de este país pueda efectivamente tener la información. Y es relevante que estén atentos a la información oficial que vamos a entregar. Estamos haciendo un esfuerzo muy relevante, 4.5 millones de personas probablemente van a poder ser beneficiadas aproximadamente con este aporte de emergencia. Así que el llamado en este momento es a la calma, vamos a entregar toda la información y vamos a de verdad hacer todos los esfuerzos para que esto llegue a toda la mayor cantidad de gente posible. Y no solamente cortito, porque el ministro había hablado de 3 y algo millones de personas y ahora subió a 4,5 millones de chilenos que serían los beneficiarios. O sea, me parece aún más que fantástico el esfuerzo, porque había hablado de una menor cantidad el ministro Sichel el otro día. 2.000 hogares. Claro, pero alrededor de 4,5 millones de chilenos, de personas, claro, sí. Claro. Sabemos que se tiene que ir, ministra. Para aclarar, como lo dijo pero perdón, por favor, sí. Para aclarar, como lo dijo el presidente, es 1.8 millones de hogares, que es más o menos aproximadamente 4.5 millones de chilenos, donde el 64% de esos hogares son mujeres jefas de hogar. Así que llegamos al corazón finalmente de quienes más ayuda necesitan. Oiga, y me voy a pasar la última pregunta porque se repite. Las personas piensan que solamente es para familias de 4 integrantes, si no es así, pero dígale usted, ministra, clarito, porque acá pregunta y dice, nosotros somos 2, nosotros somos 3, recibiremos el beneficio. También recibe. Por favor, dígale usted, claro. Sí, 60%, claro. Sí. No, tiene toda la razón. Nosotros pusimos un ejemplo, el presidente lo puso en un hogar de 4 personas, que es más o menos el promedio, pero esta vez hicimos un cambio sustancial. No es por carga, es por cantidad de personas del hogar, y si hay hogares más pequeñitos, hogares más grandes, también van a recibir el beneficio. Qué bueno, queremos agradecer a la vocera de gobierno. Ministra, muchísimas gracias. Sí, Amaro, adelante. Sí, no solamente agradecer, justamente haciendo hincapié en lo que usted señala, la necesidad de esa
campaña comunicacional para despejar tantas dudas de tantas personas que están muy inquietas. Gracias por su tiempo, ministra. Y dígale al ministro Sichel si puede venir, por favor. Bueno, igual lo vamos a invitar formalmente, pero sería genial si lo puede explicar con peras y manzanas, con la pizarra. Acá lo están esperando al ministro Sichel. Ya le dijimos. Sí. Gracias, ministra, que esté muy bien. El ministro Sichel explica muy bien con su pizarra, así que voy a ayudarle a que vaya para allá y a todos los otros medios de comunicación. Se pasó, muchas gracias. Sí, ya la saludamos por el cumpleaños al principio del despacho. Muchísimas gracias. Gracias, ministra, que esté muy bien. Muchas gracias.